Todos los hombres sangran, todos menos uno. Nunca fue noqueado, nunca fue sometido y solo perdió un round y ni siquiera sangró. Mientras otros peleaban por fama, dinero o ego, él peleaba por algo más grande. Esta es la historia del hombre que nació en las montañas, luchó contra osos de niño y se retiró invicto, como una leyenda escrita por el mismo Dios, y la fe en la que fue criado, la promesa que hizo antes de que el mundo supiera su nombre. Y hoy no hablaremos solo de un campeón invicto, sino del último guerrero con honor, en un mundo que ha olvidado lo que significa pelear con propósito. Y si cree que esta es solo la historia de peleas, te equivoca. Esto es disciplina, dolor, fe, pérdida y redención. Este es Khabib, el hombre que nunca sangró. En un rincón del mundo donde los inviernos se sienten como guerra, nació un niño destinado a convertirse en una leyenda. Un niño que no conocía de videojuegos ni de comodidad, solo conocía frío, el barro y la lucha. A los 9 años, mientras otros niños jugaban con juguetes, Khabib entrenaba como una bestia, literalmente. Su padre lo ponía a luchar contra osos, y no fue como un acto de locura, fue una enseñanza. El oso no era su enemigo, era su espejo. Su padre no quería formar un peleador, quería formar un hombre que no temiera nada, excepto a fallarle a su promesa. En Daguestán no se entrena para ganar, se entrena para resistir, para cuando el mundo te quiera romper, ya tú hayas sido roto 1000 veces por el hombre que más amas. El fuego que solo los padres estrictos entienden cuando están criando un guerrero, no víctimas. Khabib no nació invicto, Khabib nació roto, y fue en esas ruinas donde su padre esculpió el hombre que nunca sangraría. En lo alto de las montañas, donde el aire es fino, donde duele respirar, Khabib entrenaba en silencio, no por gloria ni medallas, sino porque era la única forma de honrar el sueño de su padre. Los días eran largos, las madrugadas frías y el cuerpo temblaba, pero nunca se detenía. En Daguestán, rendirse no era una opción, solo era entrenar o ser olvidado. Cada mañana era una batalla contra su propia mente, cada noche un sacrificio para volverse más digno del apellido que cargaba en la espalda, hasta que los músculos ya no respondieran, y aún así volvía a empezar, porque en ese lugar no se forjaban atletas, se forjaban hombres dispuestos a morir por un ideal. Su padre nunca le aplaudió, nunca lo consoló, solo le exigía más, porque sabía que el mundo no perdonaba a los que no están preparados. Khabib no era el más fuerte ni el más rápido, pero sí era el que más podía sufrir sin romperse. Y fue en esa montaña, solo, roto, cansado, que Khabib dejó de ser un niño y se convirtió en el arma que su padre quería moldear. No había cámaras, no había público, solo Dios y el eco del sacrificio. Y así fue que nació el hombre que nunca sangró. Cada pelea de Khabib se acercaba más al cinturón. Uno a uno los hombres grandes caían. Rafael 2 años, Michael Jackson, Edson Barboza, nadie podía detenerlo. Nadie podía escapar de sus manos. Cuando te derribaba, sabías que ya no ibas a poder salir. No peleaba con rabia, peleaba con método, una fórmula invencible que convertía a los mejores en víctimas de su dominio absoluto. Y entonces llegó el momento. El cinturón estaba libre y Khabib lo reclamó como alguien que reclama algo que siempre le perteneció. Pero ser campeón no cambió nada en él. No se volvió arrogante, no se olvidó de dónde vino, porque su victoria no era suya, era de su padre, de su pueblo y de su Dios. Ese día el mundo lo conoció como el campeón, pero él ya se sentía victorioso desde antes, porque había cumplido sus promesas. Y entonces llegó él, Conor McGregor, el ídolo, el millonario, el showman, el más grande, al menos en palabras. Pero lo que Conor no entendía era que había cruzado una línea que no debía cruzar. No se trataba ya de una pelea, se trataba de honor. Khabib no respondió con palabras, respondió con silencio. Y el silencio duele más cuando viene de alguien que está dispuesto a destruirte sin decir una sola frase. Y cuando se cerró la jaula, el mundo cayó. McGregor, ídolo de masas, fue humillado. Cada intento de escapar era inútil. Cada golpe era una lección, cada round una página escrita por alguien que llevaba toda su vida preparándose para este momento. No peleaba contra un hombre, peleaba contra un símbolo de arrogancia y lo derrumbó, golpe a golpe, sin odio, solo con justicia. El invicto siguió invicto, el hablador fue silenciado. Y aunque esa noche terminó con caos, el mensaje fue claro: el respeto no se compra, se gana. Khabib fue un hombre que nunca fue popular, nunca pidió cámaras, nunca gritó para ser escuchado, solo entrenaba, callado, roto por dentro muchas veces, pero firme. Desde niño la vida le enseñó que si no peleas te olvidan, y él no quería ser olvidado.
olvidado. Quería ser recordado por su padre, por su pueblo y por su Dios. Su infancia no fue colorida, fue dura, solitaria, fue exigente. Mientras el mundo jugaba, él sufría en silencio, buscando la aprobación de un hombre que rara vez decía: estoy orgulloso de ti. Pero él no lo hacía por ego, lo hacía porque él sabía que su hijo tenía un destino, uno que solo podría alcanzar con dolor. Y quizás tú también tuviste un padre así, un hombre seco, exigente, que no supo decir te amo, pero te lo gritaba con sus acciones, con su mirada, con su presencia, con su disciplina. La relación de David con su padre no fue fácil, pero fue real. Fue de esas relaciones que te construyen o te rompen, y a él lo construyó. Cuando todo terminó, no hubo fuegos artificiales, solo un suspiro profundo, una lágrima, un gracias, porque el niño de las montañas cumplió su promesa. Él no peleó por fama, peleó por algo mucho más grande, por su sangre, por su apellido y por su fe. Y ese esfuerzo fue recompensado. Hoy vive en paz, lejos de los focos, entrenando a otros, enseñando lo que su padre le enseñó a él, que el verdadero éxito es honrar tus valores sin importar lo que el mundo diga. Porque el que pelea por sí mismo se cansa, pero el que pelea por un propósito se vuelve eterno. Y así termina la historia de un hombre que nunca sangró, porque nunca fue golpeado, sino porque nunca se rindió. Gracias, David. Gracias a ti que llegaste hasta aquí. Si tienes una montaña por escalar, un sueño por cumplir, una herida que sanar, recuerda, el dolor forma, la disciplina transforma y el amor, aunque no siempre se diga, se siente. Suscríbete si sientes lo mismo, porque este canal es para ti, para los que no se rinden, para los que todavía creen que el sacrificio vale la pena.